2016 a marzo de 2017 son 87.000 soles, ¿no? Esa es la depreciación, ¿no es cierto?, que tendríamos que considerar. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. La pregunta nos dice el ahorro tributario en 2016, ¿no? Nos dice el ahorro tributario de 2016 si esto corresponde a un año. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el ahorro tributario de octubre a diciembre de 2016. Lo que vamos a hacer es una prorrata. Si esto corresponde a 12 meses, a 3 meses ¿cuánto corresponde? Dividimos entre 12 y multiplicamos por 3. Entonces el ahorro tributario en 2016 sería esto dividido entre 12 y multiplicamos por 3, ¿no? Lo dividimos entre 12 y multiplicamos por 3 y tenemos el ahorro tributario por la depreciación acelerada del 2016. Pero como el equipo se compró en octubre, solamente sería de octubre a diciembre. Entonces, el escudo tributario sería 21.773, 21.773.44 solamente por estos 2 meses. Ahora, igual hacemos con los intereses. No estamos intereses, esto no funciona esto. No funciona esto de la manera. ¿Cómo son los intereses de este cronograma? Los intereses de este cronograma son, vamos a ver en qué año, 2016. En el 2016 tenemos que coger estos intereses, ¿no? Entre 11.984, pero también esos intereses corresponden al periodo de octubre a marzo, con lo cual habría que, ¿cuántos meses hay de octubre a marzo? ¿Ah? Octubre a marzo son 2 semestres, ¿no? 2 trimestres, ¿no? 2 trimestres. Entonces, habría que dividirlo entre 6 y multiplicarlo por 3, ¿no? Para sacar, digamos, más o menos promedio cuántos intereses corresponde al 2016. Hacemos eso entonces, en intereses son 11.000, pero lo dividimos entre, como son 6 meses, yo solamente quiero 3 meses, lo dividimos entre 2. Me sale 5.992 para el primer año. Entonces, el escudo tributario total sería la suma del escudo tributario de la depreciación acelerada, 87.000, por depreciación acelerada, más 11.000 soles por intereses. La suma me da 99.077, ¿no? De todo el año, de todo el periodo, pero en realidad lo que me interesa ver a mí es octubre de 2016 a diciembre de 2016. Acá tengo 21.000 soles, más 5.992, la suma de los dos me da un escudo tributario de 27.000. Por tanto, si esto lo multiplico por la tasa de impuesto de la renta que es 29.5, el ahorro tributario que vamos a tener por ese mayor gasto asciende a 8.329. ¿Está bien, señorita Pozo? ¿Entendió? ¿Sí? Chicos, ¿por acá entendieron? ¿Sí? Ya está. ¿Y qué preguntaban en la pregunta? ¿Qué más? Ese es el ahorro tributario. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Asuma que Comercial El Rayo desea precancelar el leasing el 1 de abril de 2019 con una penalidad de 1% sobre el saldo. ¿Cuánto debería desembolsar al banco? ¿Cuánto se ahorraría en intereses? A ver, dice que quiere precancelar el préstamo el 1 de abril del 2019. Si quiere precancelar el préstamo el 1 de abril del 2019, estamos hablando acá, a ver, ¿dónde está? ¿Cuánto es el saldo de la deuda el 1 de abril del 2019? Acá este es al 31 de marzo de 2018 su saldo, o al 1 de abril. ¿Cuánto es su saldo? 271.000. Tendría que precancelar su saldo de capital, 271.000 soles. Acá, 144, a ver. Perdón. Dice que quiere precancelar el saldo el 1 de abril, o sea, este es al 30 de septiembre, ¿no? Este es al 31 de marzo, que se fuera el 1 de abril. Entonces, el saldo de inicio es 144.000, ¿no? ¿Sí me entiende, no? Porque acá, o sea, a marzo, estamos utilizando esta cantidad, ¿no es cierto? Y a marzo empieza con un saldo inicial de 144.000 y termina con un saldo final. Es como si terminara, miras acá marzo, ¿cómo termina? Con 144.761. O sea, tu saldo de capital son 144.761, ¿no? Saldo de capital 144.761 y hay una amortización de penalidad de 1% que usualmente los bancos, cuando tú tienes una operación de arrendamiento financiero, te cobran una penalidad. Eso es natural. ¿Por qué? Porque los bancos te dicen, si lo estoy cancelando antes, los bancos tienen una proyección. Se han fondeado de afuera, se han traído fondos de afuera. Si tú le precancelas, le valoras el negocio.
porque a él también le cobran penalidades por traer ese fondo de afuera. Porque un inversionista va y le pone $1 millón a 10 años, a 5 años. Y si el banco le decide cancelar al inversionista, el inversionista dice: un ratito, yo puse mi plata acá y ahora me está cortando. Yo perdí una oportunidad, le cobro una penalidad. Por tanto, si esa plata que utiliza el banco para fondearse y para prestarte a ti un arrendamiento financiero, tú se lo cancelas, el banco simplemente tiene que pagar la penalidad, y lo que hace es trasladar la penalidad al inversionista, ¿no? Así de claro, la cosa, eso funciona en todos los bancos. Pregunta de la penalidad y ahí se acabó. Porque ahora dice ¿en qué actividad, en el flujo efectivo de 2017, cuál es el valor que se tendría como salida de dinero? ¿En qué actividad? Bueno, habría una salida de efectivo en el 2017, dice, ¿no? Por actividad de amortización, 78.000 soles, y por actividad de intereses, por pago de intereses, 21.000. 100.000 soles sería el flujo por actividad de financiamiento, ¿no? Eso es lo que decía el ejercicio, y eso lo vemos en el 2017 cuando hay 76.000 soles, partido en 2, miren ustedes, partido en 2, 76.000 soles. ¿Dónde está? Ahí está, partido en 2, ¿no? La parte de amortización, entre 2, porque acá le corresponde la parte de 2017, también le corresponde la amortización, igual para el 2017, no todo le corresponde todo, ¿sí? Y nada más, eso es lo que tenemos para las actividades de inversión, pago de financiamiento y pago de deuda. Bueno, ahí acaba el ejercicio. Hay más ejercicios que resolver, hemos hecho 4, así que tienen como 6 ejercicios más por resolver, ¿no? Esto entra al examen, así que les pido que por favor practiquen. Chicos, ¿quedó claro entonces? ¿Sí? ¿Les gustó esta parte de aquí, sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Esto se aplica en la vida real. Esto no es cosa que está en la atmósfera. Se aplica en la vida real. Ustedes tienen que evaluar los beneficios tributarios que genera la operación de arrendamiento financiero. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Ok, pasamos entonces, ahora sí, voy a cerrar pasamos al tema de la financiación. Hoy estamos bien, vamos a empezar a ver qué hemos visto en la clase. ¿Qué hemos visto en la clase, digamos, de la clase de hace unos días hasta hoy? Una pregunta, ¿por qué tienen pocos alumnos? ¿Sabes que ya se aburrió en el curso? Hay cruces con ¿Cruces? Hay unos que llevan finales y no llevan Por eso es. Pero igual el miércoles, ¿sabes? Me dieron un poquito. Bueno. A mí me da pena, ¿no?, que vengan pocos alumnos porque, digamos, son cursos especializados, ¿no? Seguramente porque no han habido buenas notas en la parcial. Me voy a desquitar en toda la clase. Me voy a desquitar en toda la clase. ¿Qué país? Bueno, ok, vamos a ver. ¿Qué es lo que hemos visto? A ver, señoritas, celulares, por favor, debemos dejarlo de lado, porque no nos ayuda mucho. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto el costo de la deuda, ¿no? Hemos visto leasing, hemos visto préstamos, y más o menos sabemos cuánto cuesta la deuda. Hemos también indicado que la deuda tiene un escudo tributario, ¿no? Y lo hemos calculado, ¿no? O sea, cada vez que si el costo de la deuda, digamos, explícito es 10%, en realidad no es 10%, porque te ahorras en impuestos. Ese gasto financiero te hace bajar la utilidad y te hace pagar menos impuestos. Entonces, el ahorro tributario siempre va a ser hay que incorporarlo en el costo de la deuda, ¿no? O sea, la deuda no te cuesta 10, sino te cuesta 10 por 1 menos la tasa de impuestos, que es 29.5. Eso es lo que te cuesta la deuda. 10 menos 1 menos 29.5%, que es la tasa de impuesto a la renta del Perú. Ahora, entonces tú puedes sacar un promedio ponderado de toda la deuda que tienes
y decir cuánto te cuesta la deuda. Importante saber cuánto te cuesta la deuda, claro que es importante saber cuánto nos cuesta la deuda, ¿no? Pero también nos interesa ver la otra parte del financiamiento. Lo que hemos visto es financiamiento de la fuente externa, préstamos, leasing, acreedores. Pero, ¿y qué es el financiamiento de la fuente? Darle lo que él necesita, ¿no? No porque no sea, porque claro, no es obligatorio darle los dividendos, pagarle su costo de oportunidad al accionista, no es obligatorio, porque si la empresa tiene pérdidas, no hay forma de pagarle el dividendo. Tú le pagas al inversionista o al accionista su rentabilidad de dos maneras. De manera directa, pagando dividendos, una, y la otra de manera indirecta, haciendo que tu negocio valga más para que su patrimonio crezca. De esa manera le pagas. Por dividendos recibe, pero por otro lado, si el negocio va bien, la empresa cada vez vale más. Y si la empresa vale más, el patrimonio del accionista se incrementa. Son dos formas, y no hay más, por las cuales tú le das al accionista mayor valor, riqueza, dividendos y mayor valor de empresa, ¿no? ¿Vamos? Entonces, la pregunta es, cuando yo sumo los dividendos más el mayor valor de empresa que él va a recibir por su empresa, va a salir una utilidad, como tú bien dices. Esa utilidad habría que dividirla entre el capital que él puso, inicial, el capital de inicio del año, para saber cuánto es su rentabilidad, ¿no es cierto? Y esa rentabilidad debería ser el costo de oportunidad real que está recibiendo él, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa si el costo de oportunidad, haces ese cálculo y la rentabilidad sale 2% al año? ¿Qué dirías? Pucha, que a muy poco, que 2%, mejor señor accionista, meta su plata en un fondo de inversión acá, que es menos riesgo, tanta chamba que hacemos acá, y le paga. O meta su plata en los bonos del Tesoro americano, que no tienen ningún riesgo, y le pagan 4%, 4.5%. Estaríamos mal. O sea que al accionista hay que darle como mínimo la tasa, ¿no? Como mínimo, pero como mínimo, la tasa que paga el bono del Tesoro americano. Porque ese bono no tiene riesgo. O sea que me lo van a pagar sí o sí. Porque es la Reserva Federal que tiene los bonos. O el gobierno central. Pero si tú te metes a una inversión, puede que hay riesgos. Probablemente no recibas lo que tú realmente necesitas recibir. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá. ¿Cómo calculamos el costo de capital de un accionista? Hay que calcularlo. Alguien me decía, la mejor manera de calcular el costo de capital es preguntándole al accionista cuánto quiere ganar. Pero a veces ellos no saben cuánto quieren ganar, lo que quieren saber información del mercado. Entonces no están muy claros con cuánto quieren ganar. Vamos entonces a ver. Y si todavía no avanza. Está madurado esto, ¿no? Ni siquiera nos pone como que está leyendo, ¿no? No lo pone, no lo acepta. Probablemente se lo ponemos atrás y de repente sí, ¿no? O atrás. Porque acá no lo acepta. A ver ahí. Ahí está. Ahora sí. Ojalá que no me vaya a olvidar, porque me puedo olvidar. Ok, entonces estructura y costo de capital. ¿Qué decimos ahí? Ahí tenemos entonces un activo, ¿no es cierto? Tenemos un activo, pues no se ve bien acá, disculpen, pero a ver si le apagamos la luz se ve mejor, ¿ya? Voy a apagar la luz para que se vea mejor y no nos peguemos con la... que se ve un poco mejor, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. Ahí la mejor. Ahí vemos acá activo fijo neto y acá tenemos activo corriente, pasivo y patrimonio. Entonces, claro, el activo fijo, ¿no es cierto?, me va a dar, está constituido por los equipos que hemos comprado, por las inversiones que hemos hecho, y ese activo fijo, seguramente con el soporte del activo corriente, me va a generar una rentabilidad a la cual le vamos a llamar tasa interna de retorno. Ya lo veremos en la siguiente clase.
Y mientras que el pasivo me va a generar un costo de la deuda, que es el que hemos aprendido. Pero el patrimonio, que es la plata del accionista, me va a generar un costo de capital. Por tanto, la ponderación del costo de la deuda por la participación que tiene el pasivo en todo el financiamiento, más el costo de capital por la participación que tiene el patrimonio en toda la fuente de financiamiento, me va a dar un concepto que se llama costo promedio ponderado de capital. Costo promedio, costo de capital promedio ponderado, se llama. En inglés se le llama WACC, Weighted Average Cost of Capital, ¿no? Costo promedio ponderado de capital. Más, hablen con WACC. Si van a un banco y le dicen el CPP, nadie te lo va a entender. Depende de WACC. ¿Ah? Nadie te va a entender. WACC. ¿Cuál es el WACC? Diferente, no WACC. Entonces, claro, un proyecto es viable en la medida que el rendimiento de las inversiones sea mayor que ese costo promedio. Porque si el rendimiento de las inversiones es mayor que el WACC, significa entonces que esta inversión le está pagando a la deuda su costo y le está pagando al accionista lo que quiere ganar. Y encima le está quedando un remanente. Y encima, entonces, por eso les decía que cuando aprendamos ahora a calcular el costo de capital, vamos a sacar el WACC. Y ese WACC va a ser, digamos, la línea mínima sobre la cual tienen que generar los proyectos de rentabilidad. Todo proyecto que está por debajo del WACC no lo debo aceptar. Todo proyecto que esté por encima del WACC sí lo debería aceptar. En teoría lo debería aceptar. Habría que hacer un análisis de escenarios y simulaciones para completar el análisis y saber si efectivamente lo debo aceptar. Pero esa era la lógica. ¿Sí se me entendió? ¿Sí, chicos? Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo saco el costo de capital? Entonces el problema está en el costo de capital. ¿Cuánto vale el capital? La lógica es muy simple, chicos. El costo de capital, que se llama rentabilidad, siempre se le pone E porque es equity es patrimonio. La rentabilidad del equity debería ser igual a ¿qué? Vamos a partir de una lógica. La tasa que tiene menos riesgo en el mundo. ¿Cuál es la tasa que tiene menos riesgo en el mundo? La tasa libre de riesgo. Y vamos a ver entonces así. Más un beta, que vamos a determinar cómo se calcula el beta, por una prima. O sea, dependiendo del negocio donde te quieras meter, habría que calcular su beta y habría que calcular su prima. Es diferente meterte en un negocio de mayor riesgo, seguramente le vas a exigir más rentabilidad que meterte en un negocio de bajo riesgo, le vas a exigir menos rentabilidad, pero tu tasa mínima es esta, ¿no? Eso se traduce en esto. Eso se traduce en esto. A ver, se traduce en esto. RF, ¿qué cosa es? Según KP, es RF, rentabilidad libre de riesgo. El beta es un indicador no diversificable, es un indicador de riesgo del negocio respecto al mercado. Y este es una rentabilidad, digamos, una prima de riesgo, ¿no? La rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo es una prima de riesgo. Entonces, este riesgo, esta rentabilidad, este costo de capital tendría estas formas, ¿no? Según KP, es tasa libre de riesgo más un beta por un diferencial de margen de prima de riesgo, se le llama, ¿no? ¿Es natural? Es natural. Es natural. Acá, si usted tiene determinada una tasa libre de riesgo, a cada negocio que usted quiere ingresar, se tiene que meter una prima de riesgo. Si la señorita Pozo, por ejemplo, le da la alternativa de invertir mañana en Venezuela, te dice, vamos a meter en el negocio inmobiliario de Venezuela, ¿te metes? ¿Por qué no te metes? Porque hay inestabilidad, porque hay un gobierno de tirano y dictador que te puede quitar tu casa. No te metes. Pero hay algunos que dicen, sí, hay que comprar casas ahorita en Venezuela, porque el día que caiga la dictadura, entonces las casas van a subir de precio. Una casa ahorita en Venezuela puede costar $15.000, una buena casa. Cuando ojalá caiga la dictadura,
entonces tenemos una casa que ya no vale 15.000, de repente vale 80.000, te ganaste. Pero así como hay esa posibilidad, hay una posibilidad que no pase eso. Y entonces sus $15.000 de repente se siguen deteriorando y deteriorando. Lo que quiero decirles es que hay que asumir riesgos. Cuando uno asume el riesgo, hay más rentabilidad, pero también hay más posibilidad de perder, ¿no? Cuando asume menos riesgos, no hay mucha posibilidad de ganar. Por ejemplo, ayer las apuestas en el partido, ¿cuánto costaba la U? 1.01. ¿Ah? Eso es malo apostar al favorito, profe. Yo le dije a mi casa. Pero por eso. ¿Pero cuánto pagaba la U? 1.10 pagaba. 1.13 pagaba. 1.13, ya, 1.13. Sí. Ya, pero la pregunta es, ¿había riesgo o no había riesgo? Sí, No había riesgo, no había. La U ganaba. O sea, ¿quién en la cabeza se le pensaba que la U iba a empatar o iba a perder? Es que ya ganaron, ya están goleando nomás en la liga. Pues. Pero pagaba 1.13. Mira, te das cuenta que... Casi nada, o sea, casi nada. O sea, lo que te dice el tema es que si es 1.13 es porque el riesgo que pierda la U era bajísimo y la probabilidad que gane la U era altísima. Entonces, pero otros dijeron, no, pero como tú dices tú, está en su casa, todo el mundo dice va a celebrar, como un triunfo, va a cerrar, pero otros decían sí, pero el otro va a venir a jugar el partido porque quiere lucirse, ¿no es cierto? Y lo hizo, ¿no? ¿Y cuánto pagaba el empate? 5 veces, creo, ¿no? Pero ¿Ah? meterle 1000 para ganar 130. Nada que ver, pero meterle 1000 para el empate sí ganaba, ¿no? Claro. Pero era riesgo Yo meterle... le dije, mete las corners. Corners paga bien, menos 9.5. Nada. Bueno. Yo lo pongo como ejemplo, ¿no? No se metan en estas cosas, la verdad, esto de las apuestas, porque yo la verdad que lo hago a veces por diversión, porque estoy con mis hijos ahí y dicen, oye, vamos a meterle. Yo les he puesto 50 soles, 20 soles, no he puesto más. Pero no se metan en eso porque eso da autopatía y después eso empiezas a pensar que siempre vas a ganar y después te pueden perder. 5 luquitas, profe. Esa combinada cuota. 5 soles. 5 soles, te vas 5 soles, combinada cuota 20. Salió 100 luquitas para la cena. Está bien. 5 soles está bien. Después ha ido al golpe, ¿no? Pero no le das a poner 5 soles al triunfo, porque ¿cuánto te da? Te da 5.50. Bueno, ese comentario básicamente para decir, a mayor riesgo, y ahí se traduce, ¿no? Más riesgo, más rentabilidad. Menos riesgo, menos rentabilidad. ¿Estamos? ¿Se entiende la lógica, no? El costo de capital entonces es la tasa libre de riesgo más un beta, que es un indicador sistemático que más o menos me mide qué tan riesgosa esta inversión respecto al mercado. Si el riesgo de esta inversión es igual al riesgo del mercado, entonces el beta es igual a 1. Y si el beta es igual a 1, entonces ¿qué pasa? Miren, si el beta es igual a 1, entonces esta tasa libre de riesgo se cancela con esta tasa libre de riesgo y entonces te queda que la rentabilidad, el costo de capital es igual a la rentabilidad del mercado. Porque es igual, no hay mayor saldo. Pero si efectivamente el riesgo del mercado es más alto que la tasa, perdón, si el beta es mayor a 1, significa que este negocio es más negocio que el mercado. Si es más negocio que el mercado promedio, hay que asignarle entonces una tasa adicional de riesgo. ¿Sí me entienden, chicos? Pero no solamente queda ahí. Si me voy ahora a otro país, habría que asignarle el riesgo país. Entonces, digamos, la ecuación completa del costo de capital sería la tasa libre de riesgo más un beta por la prima de riesgo más un riesgo país. Esa sería la ecuación completísima. Porque claro, tu costo de capital en un negocio acá, en una farmacia, en una tienda de farmacia, no va a ser igual que tu costo de capital si te vas a invertir a Colombia, a Brasil o a Venezuela. Tendrías que sumarle el riesgo país que hay para decir yo me lanzo a invertir a Colombia, pero lo voy a sumar su riesgo país. ¿No? ¿Vamos? Cualquier inversionista de afuera que viene al Perú también hace eso. En Estados Unidos tiene la ley, tiene su tasa libre de riesgo, tiene su beca, tiene su prima de riesgo, pero si va a invertir a Perú,
pero tiene una tasa de riesgo de 1.43. Entonces le va a sumar acá 1.43 a la tasa libre de riesgo. Perdón, a esa ecuación le va a sumar 1.43 que representa el riesgo país de Perú. Ahora vamos a hacer un caso específico. ¿Hasta ahí, chicos, me entienden? ¿Está claro? ¿Está clarísimo? ¿Está claro? Ok. Ahora definamos cada concepto. Definamos cada concepto. A ver, primero es la tasa libre de riesgo, sería la de la deuda de un país solvente, ¿no? Usualmente se utiliza la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto es ahorita? Ahorita vamos a entrar a verlo. No existe un acuerdo sobre el plazo, pero normalmente es de 10 años, 20 años, ¿no? La información sobre el beta y sobre la rentabilidad media del mercado la podemos encontrar en los boletines de la bolsa y en la base de datos especializada. El beta es un indicador medio complicado de sacarlo, pero vamos a más o menos tener una idea de cómo sale. El coste de capital ajeno debe calcularse neto de el efecto impositivo. El coste de capital ajeno debe calcularse, ajeno significa el coste de capital de la deuda, ¿no? Debe calcularse neto de efecto impositivo, ¿no? R de la deuda menos la tasa de impuestos. Entender que el RD es el coste de la deuda de la empresa y T es la tasa impositiva. Si el coste de la deuda hay que restarle el efecto positivo de menor pago de impuestos a la renta. Y la tasa libre de riesgo, como les decía, es la rentabilidad de las letras del Tesoro americano, los T-Sure, los bonos del Tesoro, que usualmente se pueden calcular a 20 o se pueden calcular a 30 años. La tasa libre de riesgo es la tasa de largo plazo, que usualmente se acerca a los periodos de proyección explícita del flujo de caja, más estable que el rendimiento de corto plazo. La desventaja es que se usa una misma tasa de 10 años para los flujos de efectivos próximos y lejanos. Tiene algunas desventajas también, ¿no? Vamos a entrar entonces ahora que depende de la luz, vamos a entrar a Bloomberg para ver la tasa libre de riesgo. Recuerden que está pendiente la tasa de ingreso a Bloomberg de la sala, pero esperemos todavía que estemos en orden y ya nos podamos ir a la salida, ¿ya? A ver, vamos a entrar a Bloomberg para ver la tasa libre de riesgo. Abrimos acá. A las 12 hacemos una pausita, vamos a salir un ratito. A las 12 hacemos una pausa solamente de 10, ¿ya? Vamos a entrar a ver la... Entramos a Bloomberg. Bloomberg Business. A ver, ¿está el Bloomberg ahí o no? Bloomberg sí. Entramos a Bloomberg. Esta es la página de Bloomberg y acá entramos a los indicadores. Vamos a ver acá. Bloomberg Company, productos. ¿Dónde está el Bloomberg? Y acá están cambiando la página, así que acá este Bloomberg de Línea Latinoamérica. A ver, aceptamos cookies. Y acá está. Mercados. Entramos a mercados. Y vamos a ver la tasa libre de riesgo. Entramos a mercados. Y acá vamos a ver no sé, ya no cambiado la página. A ver. Vamos a ver mercados. ¿Me aparece? No me aparece, no entiendo. Bueno, ¿no?
business, este puede ser este. Ya. Ya, pero ¿dónde están los productos? Acá están los productos. Market data. Acá ponemos bonos. Y acá ponemos, vamos a ver, vamos a entrar a los bonos del Tesoro Americano, Estados Unidos, US. Y acá están los T-Shirts. ¿Cuánto generan los bonos T-Shirts del Tesoro Americano? Generan, depende, ¿no? Generan, a ver, a 30 años generan 4.75%, la rentabilidad actual está en 4.70%. Ahorita, ¿no? La rentabilidad de bonos a 10 años está en 4.10, la rentabilidad de bonos a 5 años está en 3.68, la rentabilidad de bonos a 2 años está en 3.56. Usualmente se usa la más grande, 30 años. Significa que un bono del Tesoro Americano hoy te da 4.70%. Entonces, si usted va a invertir, para mí es lo mínimo que debo ganar. Porque ¿acaso el Tesoro Americano te va a dejar de pagar la deuda? No te va a dejar de pagar, te va a pagar siempre si ellos emiten. Te va a pagar siempre. Entonces tú dices, no, si quiero ganar, mínimo 4.70. Y esto es Estados Unidos. En Perú tienes que darle más, porque tengo que sumarle el riesgo país de Perú. Y tengo que sumarle esa prima de riesgo adicional, porque estoy metiendo este no tiene riesgo. Al meterme riesgo, tengo que meterle más rentabilidad. Entonces tu costo de capital ya no va a ser 4.70, probablemente llegue a 10% o 12%. Eso es lo que usted tiene que pedirle a un negocio. Chicos, ¿me entendieron? ¿Se entendió? Muy bien, ¿se entendieron? Estamos perfectos. Ok, estamos perfectos, ¿no? Ok, sigamos acá. Sigamos entonces. Ya está, ya sabemos cómo sale la tasa libre de riesgo. Acá te lo tenía como una versión actualizada. Mira, cuando hice este trabajo, esta lámina hace tiempo que no le he cambiado, la tasa era 1.5, mira, ahora está en 4.75. Ok, ya tenemos esto, ya vimos cómo se calcula la tasa libre de riesgo, eso está correcto. El beta, es el indicador más complicado de calcularlo. El riesgo del mercado, vamos a ver cómo se calcula. Usualmente se calcula, si estás en Estados Unidos, una tasa referencial para calcular el riesgo del mercado debería ser el riesgo del mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, hay indicadores como el Standard & Poor's 500 que recogen la rentabilidad a nivel de índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Las 5.000, entonces, sí, 5.000. Standard & Poor's 500 o 5.000, no, 500, Standard & Poor's 500, ¿no? Que te recogen la rentabilidad de las 500 empresas más representativas de Estados Unidos. Entonces, medir la rentabilidad de mercado con la rentabilidad del índice Standard & Poor's puede ser un buen referente para calcular la rentabilidad de mercado. Ahorita lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, nos falta calcular de esta ecuación este beta, que vamos a aprender a calcularlo. Nos falta calcular este rendimiento del mercado. Y el riesgo país también nos falta calcularlo. Eso sí es fácil de calcular. Se puede entrar a la SM, a la página del Ministerio de Economía, a la página de INEI, ¿no es cierto? O del Banco Central de Reserva y obtener cuánto es el riesgo país. Hoy lo vamos a calcular. ¿Vamos? Entonces, 3 tareas. Calcular el beta, vamos a ver cómo lo calculamos, calcular el riesgo del mercado y calcular el riesgo país. Si aprendemos a calcular los 3 conceptos, ya estamos en capacidad entonces de calcular el rendimiento del accionista, ¿no? Ya estamos en capacidad de calcular. Entonces vamos a primero calcular, a ver cómo se calcula el beta. ¿Qué cosa es el beta? Dice es un indicador de riesgo no identificable, no controlable, sistemático. Que lo que mide es cuán riesgosa es tu empresa respecto al mercado. La ecuación que tiene ese beta tiene una ecuación como esta. Este beta es igual a variación del riesgo de la empresa respecto a, o sea, entre variación del riesgo
de mercado. Esto es lo que mide ese beta. Variación de riesgo de la empresa respecto a la variación de riesgo del mercado. Eso es lo que mide ese beta. ¿No? ¿Vamos? Entonces, ¿cómo calculamos ese? A ver, en Perú es difícil de calcular. Pero si quieres ir a Estados Unidos, ahí... ¿Por qué? Porque lo que hace en Estados Unidos, como tiene una bolsa tan abierta, tan grande, lo que hace es la rentabilidad de las empresas se mide básicamente por la variabilidad de las acciones, ¿no? Si las acciones suben de precio, porque ese es el rendimiento de la empresa, ¿no? Entonces, en Estados Unidos hay un cálculo de beta impresionante. Vamos a ver cómo sale el beta en Estados Unidos, ¿no? Entramos a la página de Damodara, que dijimos que teníamos que entrar a trabajar. Damodara. ¿Alguien falta asistencia antes de cerrar esto una vez? ¿Alguien llegó después para cerrar la asistencia? Nadie, ¿no? Entonces cerramos la asistencia una vez para no tenerla como pendiente. Ya, para grabar la asistencia, la cerramos. Ya está, cerramos. Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Voy a cerrar porque ya lo hemos visto. Ya, vamos entonces a calcular vamos a ver la Damodara para ver qué cosa dice la Damodara de los betas, ¿ya? Y ponemos la página damodara.com. Es la mejor, una de las mejores páginas que hay, la de finanzas, damodaran.com. ¿Encontraron? Damodaran.com. Acá es Juan Damodara, acá está. Damodara, su página es su homepage. Y ahí está su página de Damodara, ¿no? Data, ahí está la data. Entonces acá ponemos data actualizada, dice ahí, ¿no? Data actualizada. Y acá ponen data nada más y acá está toda la información. ¿Ya? Vamos a ver, por ahí busquen data de costo de capital. Ahí vamos a buscar acá. ¿Qué hay cosa acá? Costo de capital. Vamos a ver. Mira, aquí hay toda la información financiera. Acá hay leverage. Ahí está. Leverage and leverage beta. Acá hay una información de beta. Pero acá también hay beta por sector. Total beta por sector. Hay varias definiciones. Acá hay costo de capital por industria. Pero no me interesa el costo de capital. Ahorita quiero calcular betas por sector. Betas por sector. Entonces, por ejemplo, decimos que esto es en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 54 compañías que cotizan en la bolsa. Esas 54 compañías que cotizan en la bolsa tienen un leverage, tienen un average, promedio significa unleverage, beta no apalancado de 1.20. Y el otro es leverage apalancado de 1.34. O sea, su beta es 1.34. ¿No? Su beta es 1.34. ¿Por qué? Está apalancada. Pasa que después le quitan el efecto palanca para utilizarla para fines financieros. Lo vamos a ver en clase ahora, ¿no? Pero su beta, leverage significa apalancado, es 1.34. O sea, es un negocio, ¿más negocio que el mercado? Sí, porque
Si es 1 es igual que el mercado, y si es más de 1 es más riesgoso que el mercado. Hay negocios que son pues están por debajo del mercado. Sí, hay un montón de negocios que están debajo del mercado, por lo tanto tienen un menor beta, ¿no? Pero hay negocios que están por encima del mercado que tienen un beta alto. Hay negocios que tienen un montón de betas altísimas. Bueno, ya tenemos los betas. Bueno, fuera que tendríamos en el Perú eso, no tenemos en el Perú eso. ¿Por qué? Porque esto trabaja con la bolsa, con el Standard & Poor's, donde cotizan miles de empresas. Entonces, es fácil sacar el cálculo de beta. Cuánto varía la acción respecto al índice Standard & Poor's, ya tienes el beta, ¿no? Ya tienes el beta. Pero en el Perú, como todas esas empresas son empresas sólidas que representan al mercado, entonces sí se puede decir que ese es el beta. Pero en el Perú es una bolsa pequeña, es una bolsa timbiera, es una bolsa básicamente minera, entonces no se puede calcular el beta con los datos de la bolsa de valores. Es más difícil, ¿no? No sé, más difícil. Pero bueno, ya recuerden que tenemos esta información, ahora vamos a sacar el beta en el Perú. ¿Cómo lo hacen algunas empresas? El beta en el Perú lo hacen de la siguiente manera. ¿Cómo hacemos? Le dicen, ¿cómo hacemos determinación de beta en el Perú? El riesgo de invertir en un activo y el parámetro beta. Eso es lo que dice el tema, ¿no? Dice lo siguiente. El riesgo de invertir en un activo, acciones de una empresa, está asociado a la volatilidad que exhibe su retorno. Ya lo dijimos, el riesgo está asociado a la volatilidad del retorno. Por ejemplo, si el retorno de un activo o acciones varía en la misma proporción que el retorno del promedio de los activos que existe en el mercado, entonces se dice que existe una perfecta correlación y beta es igual a 1. O sea que si el retorno, vamos a leerlo como dice, si el retorno varía en la misma proporción que varía el retorno del mercado, entonces el beta es igual a 1. No que el retorno sea igual que el mercado, ojo, no he dicho eso, la variación del retorno. Si la variación del retorno es igual a la variación del retorno del mercado, podríamos decir que el beta es igual a 1. Pero si no es así, podríamos decir que, ¿qué más dice ahí? Por ejemplo, si el retorno en las actividades, ya lo dimos, si el precio de las acciones de una empresa tiene un beta de 0.5, eso implica que cuando el índice, por ejemplo, el índice de precio de las acciones del mercado, por ejemplo el Dow Jones o el Nasdaq o el índice de la Bolsa de Valores de Lima, si fuera el caso, varía en 1%, el precio de la acción de la empresa en cuestión varía solo en 0.5%. Porque recuerden esta fórmula, el beta es la variación del riesgo de la empresa y el otro es la variación del riesgo del mercado, ¿no? ¿Estamos? ¿Hasta ahí chicos estamos claros? ¿Verdad? ¿Estamos claros? Bien. Beta igual a 0 implica que no hay riesgo, pues. Beta igual a 0 implica que no hay riesgo. Estos son los gráficos de beta. ¿Y cómo calculamos entonces? Para calcular el costo de oportunidad de los accionistas, aplicando el CAPEN, que es una persona que desarrolló esta metodología. CAPEN, se requiere conocer el beta de la empresa. Sin embargo, dado que en el país, en el Perú, muy pocas empresas cotizan sus acciones en el mercado de valores, aproximadamente 260, bueno, era en esa fecha, ahora no cambió mucho, debe ser 400 y no más. Los parámetros beta se podrían obtener solo para un número muy reducido de empresas, pero además si se obtienen no son muy reales. Por tanto, ¿cómo se podría calcular el costo de oportunidad de los accionistas de empresas en el Perú? La pregunta que nos hacen, ¿no? Bueno, para las empresas que no cotizan acciones en el mercado de valores, una opción es simplemente preguntarle a los accionistas ¿cuál es su retorno esperado por ellos? Teniendo en cuenta el riesgo que asumen. ¿Cuánto es tu costo de oportunidad? ¿Cuánto quieres ganar? Teniendo en cuenta el riesgo que vas a asumir. Pero de repente el accionista pues, no está metido, no sabe. Pues dime más o menos, no sabe. Te va a decir, pero más o menos cómo está el sector, te va a decir, cómo están los demás. Y él va a tomarse una idea sobre cómo están los demás. Esa puede ser una opción. Si esta pregunta no se puede responder por el accionista, entonces otra opción es averiguar la rentabilidad ofrecida para inversiones alternativas. Pregunta, te va a decir, ¿no? Ubícate cómo ganan otros y ese también es rentabilidad, ¿no?
Sin embargo, podemos estimar también nosotros una estimación del cálculo del beta. ¿Podemos estimar? Sí, podemos estimar un cálculo del beta. ¿Cómo lo estimamos? Miren, acá estamos poniendo el retorno, esta es una información de años, retorno del mercado, que podría ser el retorno, yo me consigo 5.000 empresas en el Perú, más o menos representativas, divido utilidad neta entre patrimonio y tengo su ROE. ROE del mercado. ¿Esas 5.000 empresas son representativas de Perú? Sí, son representativas de Perú. Saco su balance, saco toda la utilidad, patrimonio, ROE de todas las empresas. Y saco esta columna, ROE del mercado. Y por otro lado, en la empresa que quiero analizar su beta, también saco información histórica de los últimos años o últimos meses y entonces digo ROE también. Y entonces cuando saco esa información, hago una gráfica de dispersión, que la vamos a hacer ahorita en Excel. Saco la gráfica de dispersión y tenemos entonces que acá hay una dispersión. Y si esa dispersión se une a una línea determinada, yo sé que la tangente de esta línea, la tangente, me representa la variación del cateto opuesto entre la variación del cateto adyacente. Y la variación del cateto opuesto es igual a esto, es la variación de la tasa de retorno de la empresa. Y la variación del cateto adyacente es la variación de la tasa de retorno del mercado. ¿Y esto no es esto? Eso es eso, la variación del retorno. Pues acá riesgo o retorno. Acá la idea del concepto es, no es riesgo, la variación, porque estoy diciendo lo mismo, la variación del retorno de la empresa. Espero que suene mejor. Del retorno y acá también retorno. Retorno. ¿No? La variación. Si tengo eso, entonces tengo la variación del retorno de la empresa versus la variación del retorno del mercado. ¿No? ¿Ya está? Entonces, y la pregunta es, ¿cuál es la tangente de esto? Aquella variable que acompaña al coeficiente, a la variable, a la del dependiente. ¿No es cierto? Eso nos han enseñado en matemáticas. La tangente es la variable que acompaña a la variable independiente. ¿Y cuál es esa variable? 1.10. Por tanto, ¿cuánto es el beta de esa empresa? 1.10. Ya tengo mi beta de esa empresa. Ya tengo el beta. La segunda variable que queríamos calcular. Ya sabemos la tasa libre de riesgo. Ya aprendimos a calcular el beta. ¿No es cierto? ¿Se entendió, chicos, o no? ¿Se entendió? ¿Sí? Vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacerlo ahora en Excel. A ver, vamos a hacerlo en Excel. Hacemos en Excel y ahí vamos a hacer una pausa, ¿ya? Hacemos en Excel. Vamos a ver en Excel y calculamos el beta. Nos fuimos acá, por ahí, en la semana que corresponde. Ahí debe estar. No está por acá. En práctica, en caso práctico, a ver. En coste de capital, valor presente. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Cálculo de beta, acá está. No, tenés. Está en cálculo de coeficiente beta, acá está. Acá decimos, miren, voy a sacar esta empresa, cualquier empresa, tengo su información, saco su Excel, y este que me da, información histórica cualquiera, Morococha, me sale su rendimiento, y acá lo estoy comparando, digamos, con el rendimiento de la bolsa de valores de Lima. Acá lo que estoy haciendo es diferencia de precio, como lo hace Bloomberg, como lo hace en Estados Unidos. Diferencia de precio de la acción entre el precio inicial y el rendimiento. Rendimiento, sí, pase por favor. Pase por favor. Pase. Sí, por supuesto, pase por favor. Acá podemos hacer de esa manera, ¿no? El rendimiento sería la diferencia de precios entre el precio inicial, precio al inicio, menos precio final, menos precio al inicio, entre el precio inicial y el rendimiento en un mes.
y vamos a suponer que la bolsa de valores sea representativa y saco entonces el rendimiento de la bolsa. Toda la bolsa, cuánto era su índice al final, cuánto era su índice al inicio, entre la diferencia entre el índice al inicio y me sale esta rentabilidad de 0.11 negativo, ¿no? Entonces ya tengo entonces el rendimiento de la acción en la bolsa y tengo el rendimiento del mercado, digamos, si la bolsa del Perú o de Lima representara al mercado. Si fuera así, corremos los números, tenemos este cálculo, ¿no es cierto? Y consecuentemente a ello me da una dispersión. Entonces, no es nada más que la dispersión del cuadro anterior. ¿Me da esto? Aquí dan unos puntos y los agrupo en una sola línea y me sale un beta de 2.22. O sea que el beta, y más o menos lo puedes comprobar, porque si tú dices lo siguiente, a ver, ¿qué cosa es el beta? Es la variación del rendimiento. Entonces vamos a calcular la desviación estándar, ¿no? Que es el concepto de variación. La desviación estándar de los rendimientos de la acción de Monococha es 23%. Y la desviación estándar del mercado, en este caso representado por el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, me sale un 6%. Por tanto, podríamos dividir 23 el mercado entre la variación de la empresa, entre la variación del mercado, me sale, bueno, acá sale 3.58. La ecuación es, como es esta línea recta, es más aceptable, ¿no? Entonces, aquí yo voy a decir que el 2.225 debería ser el beta de esta empresa, Monococha. Pero sabemos que ese dato de la bolsa no es correcto. No representa el mercado. Entonces tenemos que buscar otra manera de hacer. Esto es un poco lo americano. Lo que tenemos que hacer entonces más exactamente es hacer esto. Es decir, hacer esto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hacer esto. Lo que tenemos que hacer nosotros es esto. En lugar de utilizar el rendimiento del precio de la acción calculado por el precio final menos el precio inicial, tenemos que calcular el ROE de Monococha. Revisar su estado financiero, dividimos su utilidad entre patrimonio año a año y también ubicamos el ROE del mercado. ¿Y cuál es el ROE del mercado? Bueno, compramos el reporte de las top 5.000 en el Perú, que más o menos representa a las 5.000 empresas más representativas del Perú, sacamos utilidad neta y lo dividimos entre el patrimonio y tenemos el ROE del mercado. Y entonces, esta información que aparece acá, la podemos reemplazar por esta información que aparece acá. Y si graficamos esa información, ¿no es cierto? Si la graficamos y lo hacemos en un gráfico de dispersión, podríamos tener una versión más mejorada del ROE, del beta de esta empresa Monococha. Porque ahí estamos comparando sí su ROE, la variación de su rentabilidad, con la variación de la rentabilidad del mercado. Parecería ser un indicador mucho más preciso que este que aparece acá. Repito, porque en Perú tenemos una bolsa timbera, tenemos una bolsa chiquita, poco transparente, no hay mucha información, ¿no? Entonces, no suele ser un rendimiento de mercado. Pero en Estados Unidos sí, el que menos tiene inversiones en acciones, la información es transparente, todo el día te llenan la cabeza con información, o sea que es mucho más abierta la información, más profunda, más clientes, más gente. Entonces, mientras que en Estados Unidos sí es más creíble el beta, en el Perú no es creíble el beta calculado de esta manera. Pero si lo calculo por ROE, sí, más o menos te puede dar te puede dar un cálculo más exacto, más ajustado en todo caso. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió la clase? Vamos, esto no acaba acá, esto sigue todavía. Ahora buscar una metodología que nos ayude a calcular betas. Si lo haces con ROE, es una chambaza. La verdad, en una empresa no te espera. Hay que buscar alguna metodología que me ayude a calcular más rápido los betas. Y lo que vamos a aprender después de la pausita de 10 minutos, vamos a aprender a calcular betas basándome de la información de beta de Estados Unidos. Me baso de beta de Estados Unidos, lo desapalanco y lo desapalanco a la realidad. O sea, déjenme entender en esto. La rentabilidad de un negocio en Perú y en Estados Unidos deberían ser iguales, por la teoría de Adam Smith, ¿no es cierto?
Cada gente que dice, si la rentabilidad acá es 10 y acá es 8, en algún momento se van a convertir en 8. Eso pasa, ¿no? Eso pasa o no pasa. Hasta en una moda ya, o sea, que ganas un montón de plata y después la rentabilidad se va bajando porque todo el mundo se va enterando, demanda oferta y la rentabilidad se estabiliza. Eso es lo que dice Adam Smith. Sin embargo, la rentabilidad en Estados Unidos no es igual a Perú porque Estados Unidos tiene una tasa impositiva diferente y tiene un apalancamiento financiero diferente. Entonces, lo que vamos a hacer después de la clase, después de la pausa, es si no quiero utilizar esto, que lo puedo utilizar en realidad, pero es tedioso porque cuando estás en una empresa tienes que hacer las cosas rápidas. No puedes empezar te vas a demorar mucho tiempo. Lo que podemos hacer es calcular el beta de una empresa de Estados Unidos similar a la mía, que está en un sector, quitarle el efecto de apalancamiento, entonces ya sería el beta and leverage que vimos ahora en la página de la Modara, ¿se acuerdan? Decía beta and leverage y beta leverage. Lo que ha hecho la Modara le ha quitado el efecto de apalancamiento. Le ha puesto ya ese beta puro, sano, sin apalancamiento y sin tasa impositiva. Podemos calcular el beta and leverage, ¿no es cierto? Y podemos llevar esa tasa de beta and leverage apalancando a la realidad peruana, con la tasa de impuestos de Perú y con la tasa de apalancamiento financiero que hoy tienen las empresas de Perú. Y entonces ese beta que es de Estados Unidos ya lo convertí en un beta peruano más o menos, no exacto, pero más o menos te puede dar una idea de cuál es el beta en el Perú. ¿Está bien, chicos? Eso es lo que viene después de la clase. Luego vienen otros ejercicios más y ya estamos con el costo de capital, ¿no? ¿El miércoles viene Leila? Ah, no tengo clase yo. Ya, bueno, el miércoles hacemos una clase con Leila, ¿no? Y lo que voy a proponer, creo, no sé si las clases del miércoles tengan que ser presenciales, ¿no? La verdad es que sí, pues el miércoles me demoré 2 horas en llegar acá. ¿El miércoles con Leila? ¿Ah? ¿Miércoles con Leila? No, pero digo, las bases que tengo en clase me toca a mí presenciar acá. La verdad es que eso de venir es muy complicado, ¿no? Voy a hablar con la universidad si me lo permite, pero es un estrés, ¿no? 2 horas en clase. Con esta mía ya faltan pocas clases, ¿no? Por eso me siento que voy a cambiarlo, no puede ser esa hora. Mucho estrés. Bueno, hacemos una pausa solamente de 10 porque hemos empezado la clase más tarde y la tomamos en 10.